Olvídate por un momento de las plataformas de streaming. Las mejores películas de ciencia ficción no siempre están en Netflix, ni en Prime, ni en Disney. Algunas de las ideas más revolucionarias del género están escondidas en un lugar mucho más simple: YouTube. Películas que predijeron realidades virtuales décadas antes de Matrix. Historias de viajes en el tiempo más inquietantes que cualquier blockbuster moderno. Experimentos cinematográficos que cambiaron la ciencia ficción para siempre, aunque casi nadie los haya visto. Hoy vamos a explorar 10 joyas ocultas de ciencia ficción que podés ver gratis ahora mismo. Y lo más sorprendente es que muchas de ellas influyeron directamente en el cine que crees conocer. 10. La GT. El viaje en el tiempo más extraño y más influyente jamás filmado. Imagínate una película de viajes temporales hecha casi completamente con fotografías, sin efectos especiales, sin movimiento, sin acción, solo imágenes estáticas y memoria. Eso es la GT. Dirigida por Chris Marker, esta obra de apenas 28 minutos logra algo que muchas superproducciones modernas todavía no consiguen: hacer que el tiempo se sienta real. La historia sigue a un prisionero en un mundo postapocalíptico, obligado a viajar al pasado para salvar a la humanidad. Pero en lugar de encontrar respuestas, encuentra amor. Y ese detalle cambia todo. Lo más increíble es que esta película inspiró directamente 12 Monkeys. Sin embargo, millones de espectadores nunca vieron el original. Su poder no está en lo que muestra, sino en lo que sugiere. Porque demuestra que la ciencia ficción más devastadora no necesita efectos, solo necesita ideas. 9. Alphaville. La distopía que predijo los algoritmos antes de Internet, décadas antes de las redes sociales. Antes del Big Data, antes de la vigilancia digital masiva, esta película ya había imaginado un mundo controlado por una inteligencia artificial. En Alphaville, dirigida por Jean-Luc Godard, la lógica reemplazó a la emoción. La poesía fue prohibida, el amor se volvió ilegal, y un superordenador llamado Alpha 60 controla cada aspecto de la vida humana. Lo más impresionante es cómo fue filmada. No hay efectos especiales. No hay escenarios futuristas. Solo calles reales de París transformadas en una pesadilla tecnológica mediante luz, encuadres y arquitectura moderna. El resultado es inquietante, porque hoy ese futuro ya no parece ficción. Se parece demasiado a nuestro presente. 8. World on a Wire. La película que explicó The Matrix 26 años antes. Mucho antes de que The Matrix cambiara la ciencia ficción para siempre, ya existía esta historia. Dirigida por Rainer Werner Fassbinder, World on a Wire plantea una pregunta que hoy sigue siendo perturbadora. ¿Y si nuestra realidad no es real? La trama sigue a un científico que descubre que su mundo podría ser una simulación creada por otra civilización superior. Y cuando intenta demostrarlo, las personas empiezan a desaparecer. Los recuerdos cambian. La realidad se vuelve inestable. Lo sorprendente es que esta película fue hecha para televisión en 1973. Pero ya mostraba realidades virtuales, corporaciones, controlando información, identidades digitales falsas y universos simulados, ideas que décadas después definirían todo el cyberpunk moderno. No es solo una rareza olvidada, es una profecía cinematográfica. 7. Stalker. La película que predijo una zona prohibida. Antes de Chernóbil. Antes de que el mundo escuchara la palabra Chernóbil, ya existía una película sobre una zona restringida donde la realidad se comporta de forma extraña. En Stalker, dirigida por Andrei Tarkovsky, 3 hombres se adentran en un territorio misterioso conocido simplemente como La Zona, un lugar donde las leyes físicas parecen cambiar, donde existen trampas invisibles y donde, según la leyenda, hay una habitación capaz de conceder el deseo más profundo de cualquier persona. Pero el viaje no es físico, es psicológico, espiritual, existencial. Lo inquietante es que años después del estreno, ocurrió el desastre de Chernobyl Disaster, creando en Ucrania una zona real que parecía sacada directamente de la película. Además, el rodaje ocurrió cerca de instalaciones químicas contaminadas.
Muchos miembros del equipo desarrollaron enfermedades graves en los años siguientes, incluido el propio Tarkovsky. Eso convirtió la película en algo más que ciencia ficción. La convirtió en una obra casi profética. 6. Hardware. El cyberpunk más peligroso y prohibido que casi nadie vio antes de que Hollywood hiciera popular el cyberpunk. Existía esta pesadilla industrial. Dirigida por Richard Stanley, Hardware cuenta la historia de un robot militar experimental que puede reconstruirse a sí mismo usando cualquier objeto doméstico, y cuando vuelve a activarse, decide eliminar a todos los humanos que encuentra. Lo sorprendente es que la película fue hecha con apenas $1,5 millones, pero su estética parece 10 veces más cara. Luces rojas saturadas, apartamentos improvisados con chatarra tecnológica, un mundo donde el agua es escasa y el control gubernamental es total. Todo se siente sucio, real, creíble. Tan extremo fue su contenido que recibió una clasificación X por violencia explícita. Eso solo aumentó su reputación como cine peligroso. Con el tiempo se convirtió en un clásico underground del cyberpunk, y hoy sigue siendo una de las visiones más crudas del futuro postapocalíptico jamás filmadas. 5. Cube, el laberinto mortal que cambió la ciencia ficción con solo una habitación. 7 personas despiertan dentro de una estructura imposible. Habitaciones idénticas, puertas idénticas, trampas invisibles. Y ninguna explicación. Eso es Cube, una de las películas de ciencia ficción más inteligentes jamás hechas con un presupuesto mínimo. Dirigida por Vincenzo Natali, la producción tenía tan poco dinero que solo construyeron una única habitación real. Una sola. El equipo simplemente cambiaba las luces y paneles de color para simular espacios distintos. El resultado parece una estructura infinita, pero lo más importante no es el laberinto, son las personas atrapadas dentro. Cada personaje representa una forma distinta de reaccionar ante el caos. La lógica, la paranoia, la fe, la autoridad, la desesperación. Y mientras intentan escapar, la película plantea una pregunta incómoda. ¿El cubo fue creado por alguien o simplemente existe? Esa ambigüedad convirtió a Cube en un clásico instantáneo del sci-fi psicológico. 4. The Man from Earth. La película sin efectos especiales que cambió para siempre el género. No hay naves espaciales, no hay tecnología futurista, no hay explosiones, solo una conversación. Y aún así, The Man from Earth es una de las historias más perturbadoras de la ciencia ficción moderna. La trama comienza cuando un profesor universitario anuncia algo imposible. Ha vivido durante 14.000 años. No envejece, no muere, y ha presenciado toda la historia humana. Lo fascinante es que la película fue escrita por Jerome Bixby, autor clásico de episodios de Star Trek y The Twilight Zone, justo antes de fallecer. Fue literalmente su último proyecto. Durante la historia, un grupo de científicos intenta desmontar la afirmación del protagonista usando biología, historia, religión, arqueología, antropología. Pero cada respuesta abre nuevas preguntas. Y cuando sugiere haber conocido personalmente a una figura religiosa clave hace 2000 años, la película entra en un territorio inesperado. No intenta demostrar nada, solo plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si alguien hubiera vivido toda la historia de la humanidad y nadie lo hubiera notado? 3. El viaje en el tiempo más realista y más difícil de entender, jamás filmado. La mayoría de las películas de viajes en el tiempo explican sus reglas. Primera hace exactamente lo contrario, no simplifica nada, no traduce nada, no ayuda al espectador. Dirigida por Shane Carruth, con apenas $7,000 de presupuesto, cuenta la historia de 2 ingenieros que descubren accidentalmente cómo viajar en el tiempo mientras trabajan en su garaje. Pero en lugar de aventuras espectaculares, lo que obtienen es paranoia, desconfianza y una guerra silenciosa entre versiones diferentes de ellos mismos. Lo verdaderamente revolucionario de la película es su enfoque científico. Los personajes hablan como ingenieros reales, usan terminología técnica, no explican conceptos para el público. Y eso hace que el viaje temporal se sienta más creíble que en cualquier superproducción de Hollywood. De hecho, hay escenas donde existen hasta 9 versiones distintas del mismo personaje coexistiendo en la misma línea temporal. Por eso muchos espectadores necesitan verla varias veces.
No es una película que se entiende, es una película que se descifra. Y aún hoy sigue siendo considerada el retrato más realista del viaje temporal jamás llevado al cine. 2. Coherence. La pesadilla cuántica filmada sin guión que cambió el sci-fi independiente. 8 amigos se reúnen para una cena aparentemente normal, pero esa misma noche, un cometa pasa cerca de la Tierra y la realidad empieza a romperse. Coherence, dirigida por James Ward Birkitt, convierte una simple reunión en una de las historias más inquietantes sobre universos paralelos jamás filmadas. Lo más increíble es cómo fue realizada. No tenía guión. Los actores recibían tarjetas con instrucciones secretas antes de cada escena. No sabían qué estaba ocurriendo realmente en la historia, y esa confusión es real en pantalla. El rodaje ocurrió en la propia casa del director, con un equipo mínimo, y un presupuesto tan pequeño que cuando se rompió una copa durante una toma, tuvieron que incorporarlo al argumento porque no podían reemplazarla. A medida que avanza la noche, los personajes descubren algo imposible. Existen otras versiones de ellos mismos caminando por casas idénticas en realidades paralelas. Y entonces surge la verdadera pregunta de la película. Si hay infinitas versiones tuyas, ¿cuál merece sobrevivir? Ese dilema convierte a Coherence en una de las obras más inteligentes del sci-fi moderno, y una demostración perfecta de que las mejores ideas no necesitan grandes presupuestos. 1. Beyond the Black Rainbow, la pesadilla retrofuturista que parece un recuerdo de los años 80, que nunca existió. Algunas películas cuentan una historia, otras crean una experiencia. Beyond the Black Rainbow, dirigida por Panos Cosmatos, hace algo diferente. Te sumerge en una pesadilla futurista que parece salida de una cinta VHS, olvidada en un videoclub de los años 80. La historia sigue a Elena, una joven con habilidades psíquicas, prisionera dentro del misterioso Instituto Arboria, un centro científico obsesionado con la evolución humana, la trascendencia mental y el control absoluto de la conciencia. Su captor, el inquietante Dr. Barry Nile, no es solo un científico, es el resultado de un experimento que salió terriblemente mal. Lo fascinante es el origen de la película. Cosmatos la creó inspirado en algo muy específico: las portadas de VHS que veía cuando era niño, películas que no le permitían ver, historias prohibidas, imágenes misteriosas, promesas de mundos extraños que existían solo en su imaginación. Décadas después, decidió hacer la película que él creía que esas portadas escondían. El resultado es hipnótico: luces de neón, laboratorios imposibles, tecnología analógica perturbadora, silencios incómodos y una sensación constante de que algo no está bien, aunque no puedas explicar por qué. No es ciencia ficción tradicional, es ciencia ficción como experiencia sensorial. Y por eso se convirtió en una obra de culto con el paso del tiempo. Estas películas demuestran algo importante: la mejor ciencia ficción no siempre viene de Hollywood, ni de presupuestos gigantes, ni de efectos digitales espectaculares. A veces aparece en proyectos pequeños, olvidados, experimentales, escondidos en lugares donde casi nadie está mirando, desde viajes en el tiempo construidos con fotografías en la GT, hasta universos paralelos improvisados en una casa común en Coherence. Estas historias cambiaron el género sin que el público masivo se diera cuenta. Y lo más increíble es que muchas siguen disponibles gratis, esperando a que alguien las descubra. Así que ahora la pregunta es inevitable: ¿cuál de estas joyas ocultas vas a ver primero?